Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo. Les habla su Oba de Nioriate y Faola Olo Batalá. Hoy ya conectándonos nuevamente con nuestra serie acostumbrada. Empezamos con Eyilá Cheboraton Tiocana o Eyilá Ocana, como quieran decirle. Eh, Empezando hoy nuestra serie de Eyilá específicamente. Pero como es norma y cortesía de la casa, bueno, agradecerle a todas las personas que de una manera u otra nos acompañan a veces en las noches, en las tardes noches, aquí conversando un poquito acerca de, lo- de los Sodun de Dilogun y de esta visión que nosotros tenemos para el estudio de los mismos a partir de los Sodun simples o Odun picado, como le dicen algunos bases, y después la explicación del Odun compuestos donde vamos a ver cómo cada Odun le aporta su granito de arena para formar este Odun. Entonces, bueno, agradecido a las personas que puedan ver este video, que lo estén viendo o que puedan verlo en algún momento determinado y que les pueda servir de algo. Esto es un proyecto, como yo digo, familiar entre mi esposa y yo, que no percibe nada más que decir las cosas desde la verdad, no desde la transparencia, ¿no? Porque lo transparente es algo mediante el cual tú no le puedes ver los órganos ah, y no puedes ver si hay corazón, si hay espiritualidad, si hay sinceridad en las cosas que se están hablando. Pero sí estamos hablando a partir de la claridad donde se ve la luz y la luz nos indica a nosotros dónde están las manchas de los seres humanos. Entonces, el objetivo de este proyecto familiar, decir las cosas tal y cual nos las aprendimos, tal y cual nos las enseñaron y las estudiamos, para que las personas puedan tener su propia opinión, su propio criterio, y así como los canales de televisión escojan dónde escuchar algunos criterios, algunos consejos al respecto de los otros. Entonces, hermanos y hermanas, hoy nos toca Egilá Tonti Ocana, ¿verdad? Y entonces habría que, como es el primer video de la serie, habría que abundar un poquito más en qué cosa es Egilá Borá. Y precisamente tenemos que entender, como dice la literatura, que Egilá dice que es un desprendimiento del yo. Y de ahí se derivan todas las cosas buenas y malas que tiene. Eso dice que es Egilá, un desprendimiento del yo, y que de ahí se deriva todo lo bueno y lo malo que tiene. Egilá de por sí quiere decir tragedia, quiere decir revolución, tragedia y revolución. En Egilá tenemos que recordar que aquí Changó recibió mucho maltrato, por decirlo de alguna manera, aunque la literatura específicamente dice que Changó recibió muchos palos junto con Orgán, y que en Egilá Changó le retiró el habla a su padre, por lo que indiscutiblemente fracasó. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque es el primer elemento que Egilá nos va a decir a nosotros eh, que tenemos que retenerlo en la mente. Aquí Changó le retira el habla a su padre, por lo tanto fracasó. Entonces ese elemento es importante que lo tengamos siempre presente porque en Egilá la persona puede tener dificultades con su padre. Buenas noches, Maurice, gracias por estar presente. La persona puede tener dificultades con su padre, pero el ego que puede manejar él es tan grande que decida rescindir de los consejos de los mayores, porque cuando estamos hablando del padre, también estamos hablando no solo del padre sanguíneo, sino de aquellos mayores que nos inician a nosotros en la hocha, y que cuando nosotros estamos imbuidos en poder, como dijo Juan, y con sacerdote lleno de poder, no es más que un oricha. Quizás aquí en Aguilá nos creamos superiores, y cuando recibamos los consejos decidamos no acatarlo porque ya están viejos y porque ya no saben ni lo que nos están diciendo, ¿verdad? Eso nos dice Egilá. Pero Egilá también tenemos que entenderlo desde el punto de vista semántico, y Egilá, por supuesto, es una palabra en femenino, dice la literatura. Y como ya habíamos dicho, Egi, que viene de yo, que quiere decir guerra, y Alá,
que quiere decir manto. Por lo tanto, Egilá significa el manto de la guerra. Y esta definición es importante, hermanos, que las tengamos en cuenta, porque ya Egilá nos predice a nosotros en su propia definición que las personas que tengan este orden, por supuesto, aquí Maferefun Changó, pero no podemos decir, gracias Maurice, yo estoy en Ibarra, hermano, estoy en Ibarra, cerca de ti. Entonces, en Egilá Maferefun Changó, pero no podemos decir que porque Maferefun Changó, Egilá en otro oricha no quiere decir este mismo problema, el manto de la guerra. Por lo tanto, ya de ahí podemos nosotros saber la conflictividad interna que tiene Egilá. Pero hay que buscar la segunda parte de Egilá, que es Shesborá, ¿verdad? Y dice que Shesborá se divide en Che, que viene de Aché, de la persona, y Borá, Che de Aché y de sangre, que es muy importante, porque en Oché estamos hablando de la Che más grande que tiene la persona, que es el habla, pero aquí estamos hablando de la sangre, de Oché, de sangre, y Borá, caliente. Por lo tanto, quiere decir que la persona tiene la sangre caliente. Si es el manto de la guerra, con la sangre caliente, quiere decir que nosotros somos personas que cuando no estamos presos nos andan buscando, en el buen argot popular, o sea, los que tienen Egilá, siempre los problemas, si no están metidos en problemas, los problemas lo andan buscando, hablándolo así vulgarmente. Y que como son personas que usualmente tienen la sangre caliente, su reacción a veces, no voy a generalizar porque no se puede generalizar tampoco, es desmedida. Son personas explosivas, son personas que los calculan en la vida, y eso tienen que tenerlo en cuenta las personas que tengan Egilá. Los calculan porque saben en qué momento, en qué lugar, bajo qué circunstancia la persona va a saltar, y por lo tanto puede ser objeto de algún tipo de trampa, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Egilá nos indica el escándalo y la tragedia con su hermano, o sea, no hacer el escándalo ni tener tragedia con su hermano. Son elementos que Egilá desde la definición misma nos va dando, por lo cual nosotros podemos ir, vamos a decirlo así, prediciendo lo que va a venir más adelante, y prediciendo las características incluso de la persona a la cual nos estamos enfrentando. Esos son elementos que tenemos que tener nosotros en cuenta a la hora de estudiar Egilá. Pero si eso no nos basta, podríamos ir inmediatamente a los refranes que Egilá nos expresa, y uno de ellos que dice que sin la protección de Changó, el rey no puede montar su trono. Vamos a apartar la preponderancia tan grande de Changó, tanto aquí como en Osbara, fundamentalmente. Si no, vamos a ver la esencia, la que yo veo, no vamos a ver. La que yo veo nos indica que nosotros siempre necesitamos de un mayor en nuestra vida. Perdón, de un mayor no solo que nos proteja, sino que nos guíe para poder nosotros alcanzar escalones superiores en cualquier tipo. Sailin, gracias por estar presente, en cualquier tipo de esfera en la vida en la que nos estemos desenvolviendo. Laboral, emocional, religiosa, económica, en cualquier esfera de la vida en la que nos estemos desenvolviendo, siempre tenemos que contar con un guía. Siempre tenemos que contar con alguien que nos indique el camino, que nos dé las primeras pautas, y nosotros ya después nos desarrollemos, vamos a decirlo así, individualmente, a partir de aquello que ya nosotros aprendimos. En nuestra religión es lo mismo. Un Osbá no se forma solo, un Osbá se forma con el estudio, pero siempre con la guía de alguien que lo va llevando, y que al final es el que da fe y te autoriza que tú puedes ejercer cierta y determinada ceremonia de acuerdo al conocimiento que tú tienes. Dice Egilá que él tuerce la soga, pero no puede torcer la tierra, y estamos hablando de las cosas perecederas e imperecederas, por decirlo así, en un vocabulario más técnico. Estamos hablando de las cosas que se pueden manipular y de las cosas que no se pueden manipular. Estamos hablando de la esencia misma de nosotros, de los seres humanos, y de las cosas que nos rodean,
que pueden ser manipulables, pero me refiero más a la esencia suya de lo que usted es, cómo usted se proyecta desde lo verdadero, su verdadero sentimiento, para decirlo en en un lenguaje que se puede entender mejor, su yo interno, su yo interno. Todo lo demás se puede mover, todo lo demás se puede cambiar, todo lo demás puede evolucionar o involucionar. Pero su yo, que también puede evolucionar o involucionar, es lo que lo caracteriza a usted como ser humano. Perdonen, voy a limpiar la camarita, que parece que está sucia. Ahí mejor. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Eso es otro de los refranes que nos dice Eilat Shep-Borah. Eilat Shep-Borah nos dice que la casa con techo es muy bella, pero es más calurosa. La casa con techo es muy bella, pero es más calurosa. ¿Verdad? Eso referido al hecho de que si lo llevamos a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestro cuerpo, podemos decir que es la casa, ¿verdad? Y dentro de la casa nosotros podemos reprimir, contener ciertas cosas, esconder ciertas cosas. Pero cuando somos libres de idea, de pensamiento y de acción, no hay nada que contenga nuestra manera, nuestros sentimientos, no hay nada que contenga lo que realmente sentimos y creemos y crecemos fuera de frustraciones, ¿verdad? Por supuesto, aquí, si nos vamos al estudio profundo de Eilat y hablamos de la casa, hablamos también de Shango, de cómo Shango en su ámbito de vivencia, en su casa, tuvo que imponer ciertas y determinadas reglas, porque llegó un momento en que hasta que no era respetado y tuvo que usar hasta la fuerza física para poder llegar a tener cierta capacidad y cierto mandato y respeto dentro de su misma casa. Dice Eilat que a las tetas las sostiene el cuerpo. Cuando hablamos de las cosas que con el tiempo se van deteriorando, claro, no estoy hablando en detrimento de las damas, estamos hablando de las cosas que con el tiempo se van deteriorando, con el paso de los años se van deteriorando, pero también estamos hablando de la maternidad en la mujer, pero ligado más a las cosas que se van deteriorando y de aquello que habíamos ya mencionado, del asidero, de aquello que necesita siempre tener algo que lo mantenga fuerte, que lo mantenga vivo, por llamarlo de alguna manera. La enseñanza que nos dan, el legado que nos dejaron, la correcta práctica de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Todas estas cosas, todos los argumentos vienen en un porqué, vienen en un por cuánto, y aquí en Eilat lo estamos viendo. Por eso que las tetas las sostienen un cuerpo. Un solo rey gobierna un pueblo, dice Eilat Shep-Borah, porque ya sabemos que cuando hay dos cabezones, por llamarlo así de alguna manera, dos personas que se creen con el don de mando, dos personas que se creen con la misma posibilidad de liderar algo, no pueden mandar en la misma oficina, por llamarlo así de alguna manera, o en algún ámbito, incluso del hogar, no puede haber dos gente que manden en la misma intensidad y en la misma forma, porque la conflictividad va a ser muy grande. Acuérdense de la sangre caliente que ya Shep-Borah nos habla desde el principio. La candela no es corona de nadie, dice Eilat Shep-Borah, porque es exactamente, a nadie le pone la candela en la cabeza, y cuando me refiero a la candela no estoy hablando al elemento de combustión al que estamos, químico, físico, que estamos acostumbrados a nosotros, sino los problemas. Nosotros cuando coronamos no es precisamente para buscar problemas, es para todo lo contrario, para todas las cosas que juramos cuando tocamos el Bodum de Ocha y seguramente en el Bodum de Ifá, pero no me quiero meter ahí porque eso no tengo nada que ver con eso. Pero no es precisamente para ponerle una candela ni un problema a nadie, sino inclusive, como se dice, para quitarle las candelas, los problemas y restaurar la salud y muchas cosas más en la vida de la persona. Eso es importante. Ali, buenas noches, gracias por estar presente. Rafael, ya te vi con tu guía de Lecuá. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, que la candela no puede ser corona de nadie, ¿verdad? Y en Eilat Shep-Borah, la candela es lo que más
Gracias, Rafael. La candela, los problemas es lo que más abunda en el Hilache Borá. Acuérdense de lo que hablamos desde el principio. Cuando usted no está en problemas, los problemas lo andan buscando. Dice Hilache Borá que usted es rey en su casa. Y eso tiene que ver con el hecho de que usted implante las normas en su casa, que usted sea, que no haya nadie que venga de afuera, que quiera socavar la identidad propia de su casa, las normas, las reglas de conducta y de convivencia que hay en su casa. Por lo tanto, esto le pasó a Changó, ya habíamos hablado de eso. Changó tuvo que en un momento determinado hasta usar la fuerza física para darse a entender, para darse a comprender. Pero precisamente por estas cosas lo revoltoso que es Hilache Borá y lo revoltoso que es Changó, dice que usted puede ser fracasado. Usted puede ser fracasado por esa misma situación, por ser revoltoso, por no entender que a veces necesitamos guía, por no entender que a veces necesitamos consejos, por no entender que nosotros los seres humanos no somos infalibles, no somos los orichas en la tierra, ni mucho menos. Ya sabemos la experiencia que tuvo Changó cuando le retiró el habla a su padre y fracasó. Esto es importante. Pero como Yilá también es un Odun de guerra, el mismo Odun le dice que el soldado en tiempo de guerra no puede dormir, no duerme. Un soldado en tiempo de guerra no duerme. Quiere decir que usted, bajo la égida de este Odun, usted siempre tiene que estar preparado, activo para la guerra. Que las guerras no solo son de golpe ni piñazo, no. Las guerras también son psicológicas, las guerras también son económicas, las guerras son políticas, son cibernéticas inclusive. Yilá habla muy bien de eso, donde aquí en las redes, lejos de estar unidos uno con los otros, estamos tratando de desmentirnos, estamos tratando de acentuar la conflictividad entre nosotros que supuestamente somos hermanos, ¿verdad? Entonces en Yilá usted tiene que estar preparado para cuando usted diga, para cuando usted exprese, cuando usted trate de enseñar a alguna persona o reciba alguna enseñanza a una persona, sea basada en argumentos fidedignos, sea basada en cosas positivas, ¿verdad? Esto es importante. Joana, gracias por estar presente. Hilache Borá también nos dice que usted es rey por suerte o por herencia. Una de las dos variantes. Usted es rey por suerte o por herencia. Usted puede recibir el mandato de algo, ya sea por, como lo dice la palabra, por herencia, por la muerte de algún mayor suyo, un abuelo, un padre, una madre, algún tío, alguien que dé su caída y que le deje a usted el mando de algo. O que sin pensarlo usted también reciba la suerte o la herencia de algo, que significa no solo la cuestión económica, que también es importante en el Hilache Borá, sino estamos hablando fundamentalmente la cuestión de mando, de liderar algo. Esto es importante, que lo tengamos en Hilache Borá, que también nos dice, hermanos, que atando cabo se hace una soga, atando cabo se hace una soga. Y eso quiere decir que uno puede ir descubriendo los argumentos del problema en el transcurso de la vida. Uno puede ir y enhebrando los hilos del problema para llegar al causante, por ejemplo, al que regó el chisme o a la que le regó el chisme y a la que originó el problema. Por eso esto es un llamado también a la reflexión, a no partir a la primera, porque si tenemos sangre caliente vamos a partir y ahí es donde podemos ser víctimas de una trampa que no nos permite a nosotros llegar a un resultado positivo en la solución del problema al que nos estamos enfrentando. Hilache Borá. Yilá también tiene otros caminos, Maferefún, no solo los Changó, sino también los Ibey. Entonces aquí estamos hablando de la llegada de dos niños, estamos hablando de la procreación de dos niños, de dos Ibey, porque los Ibey en Hilache Borá describen la llegada de los Ibey del cielo a la tierra, cómo se hicieron grandes, cómo adquirieron sus bendiciones y como dice la literatura, cómo se convirtieron de verdad los Ibey en la bandera del santero. La importancia que tienen los Ibey para nosotros, que no solo es por la dimensión de lo pequeño que son y de lo que tienen, sino lo que significan
y lo que representan en nuestras consagraciones. En Eilat Borá hablamos también de personas que en un momento determinado, por circunstancias de la vida, rompen la palabra que tienen prometida. Y entonces eso es un elemento importante que tenemos que tener en cuenta, que la persona puede llegar a romper su propia promesa y cuando uno da una palabra tiene que cumplirla. La palabra dada es una palabra empeñada, lo vimos en el otro anterior. Aquí le dice que esa palabra que usted dio, que esa palabra que usted empeñó, la puede romper. Y eso tiene una significación muy grande, porque incluso tiene la significación de poder romper con su propio linaje, con su propia regla, con sus propias enseñanzas, y tratar de irle a la contraria solo por estar peleando, solo por estar en el conflicto. En el Eilat Borá, por supuesto, estamos hablando de jolgorio, no solo de jolgorio de la fiesta de reggaetón, ni mucho menos estamos hablando de jolgorio del tambor batá, cuando era seguidor de Changó. Y esto es importante, y aquí vamos a entender por qué a Changó se le asocia al tambor batá, a la ñá, a las consagraciones, a la presentación ante la ñá, porque aquí en Eilat Borá se explica perfectamente por qué el tambor batá es seguidor de Changó y su relación y la relación intrínseca que tienen. Eilat Borá también nos habla a nosotros de cuando usted hasta en su propia casa se encuentra rodeado de enemigos a través de un camino. Compártanlas, hermanos, si pueden, por favor, compártanlas para llegar a más hermanos y hermanas y darle una visión diferente, pienso yo, de los otros del Dilokun. En Eilat Borá, Changó tuvo que vencer a sus enemigos cuando estaba rodeado solo entre ellos. ¿Y cómo nuestro pensamiento nos puede llevar? O sea, cuando nosotros estamos trabajando en una oficina, sabemos que estamos rodeados de enemigos. Eso es una competencia constante, cada cual por un puesto determinado y por la permanencia en el lugar en el que estamos trabajando. Pero en una casa, en una vivienda, en una familia, la conflictividad es muy grande. Y eso le pasó a Changó. Y como ya les digo, tuvo que tomar sus medidas, a veces drásticas, para poder imponer la ley, para poder imponer los principios. En Eilat Borá también hablamos cuando hablamos de las maternidades, de que las tetas las sostienen al cuerpo, viene amparado un poco en el camino del cocodrilo hembra cuando no podía parir. O sea, se embarazaba, pero no paría. Y entonces aquí las damas tienen que tener cuidado también hasta con un embarazo ectópico, ¿verdad? Un embarazo fantasioso. Ya sabemos lo que implica esto para la salud de la mujer, incluso la puede dejar estéril, pero cumpliendo con todas las características y las prescripciones de voces determinados, la mujer puede empezar a procrear sin ningún tipo de problema, siendo esto un aspecto fundamental para nosotros en nuestra religión, porque sabemos que el entender de los antiguos, el tener hijos significaba riqueza, significaba poder dejar un legado a alguien y perpetuar una enseñanza y una tradición y una religión en esta tierra. Estamos hablando también de la adoración a hechos aquí y de los problemas económicos que hablan en Eilat Borá a través de los ancianos que saben que los abuelitos y eso tienen su dinero guardado bajo el colchón, para llamarlo así desde el punto de vista coloquial, y esta situación en la vida mundial, ¿no? En diferentes culturas. Ya sabemos que a pesar del desarrollo automovilístico de la aviación, el caballo sigue siendo no solo un objeto de transporte y de compañía, sino también un objeto deportivo, un animal. Disculpe, tuvimos una dificultad en la conexión, pero ya estamos activos. Entonces, la persona, como el caballo, se esfuerza, lo entrega todo, pero finalmente no le daban el justo reconocimiento que él se merecía, pero lo logra a partir de su esfuerzo y su sacrificio. Por lo tanto, en Eilat Borá también estamos llamando a que la persona tenga entereza, que tenga resistencia para poder lograr lo que quiere en la vida y de alguna manera
aunque nadie es imprescindible, sí se pueden hacer imprescindibles en lo que están haciendo en cualquier ámbito que se desarrolle usted. Eguilá Chepborá nos habla mucho de eso. Eguilá Chepborá, como siempre le digo, tiene en todos los oddu, tiene sus propios pataquíes que hay que estudiar, que yo les recomiendo. Por ejemplo, el pataquí del día y el sol, que en algún momento lo haremos porque por el canal de YouTube estamos subiendo pataquíes regularmente para que las personas lo entiendan. Changó se hace rey, cómo Changó recibe un reinado, cómo es que logra hacerse rey, y eso también tiene que reflejarlo usted en su propia vida. Y el representante de Changó ha asociado esto al tambor batá, al añá, no a la deidad añá, sino al tambor batá, a Jolgorio, cuando estamos nosotros presentándonos, cuando estamos rindiéndole moforibales a través de esta fiesta a los orichas. Todos estos elementos hablan en Eguilá Chepborá. Pero ahora vamos a ver Ocana desde el punto de vista de Odum picado. Acuérdense que la característica de nuestro proyecto es explicar el Odum picado y después ver el Odum compuesto. Bien, ya vimos lo que significa Eguilá Chepborá, el manto de la guerra, la sangre caliente, el romper con los padres, el no recibir el agradecimiento, la problemática que siempre nos está buscando, aun y cuando uno no se la provoque, siempre nos las están provocando. Estas situaciones de a veces tenerse que imponer por la fuerza para el respeto, las convivencias en el hogar conflictivas y problemáticas, todas estas cosas de manera resumida en Eguilá la podemos ver. Pero ¿qué le va a aportar Ocana? Pero tendríamos entonces que saber qué cosa es Ocana. Y Ocana dice la literatura que es un pedacito del bien o del mal en toda la extensión del universo. Un pedacito del bien o del mal en toda la extensión del universo. Por lo tanto, podemos desmistificar el aquello que Ocana es malo, porque nuestra mente siempre nos lleva al Ocana del Orbi, del Coco, y no lo llevamos al Ocana del Oddu. Y para nosotros, dice la literatura, que Ocana es un pedacito del bien o del mal en toda la extensión en la que nos desenvolvemos. Entonces puede ser un pedacito de bien o un pedacito de mal. No todo es bien, no todo es mal. Y sorde, Ocana sorde, quiere decir extensión, expansión. Donde se expande, donde se extiende, tanto el bien como el mal. En Ocana tenemos que saber que indica a Ocana el no hacer malo. Eso es importante que lo sepamos. Imagínense si la problemática de Eguilá que tiene Eguilá Chepborá como Odum viene acompañada, claro, eso va a depender de la oración profética, viene acompañado de un Ocana que en este caso le va a traer aún más mal, por llamarlo de alguna manera. Imagínense la problemática en que se puede ver envuelto la persona que tenga Eguilá, Tonti o Ocana, ¿verdad? Entonces, para poder entender Eguilá, Tonti o Ocana, en este caso que estamos hablando del Odum picado, tenemos que ir a sus refranes. Y dice que por uno empieza el mundo y por uno se acaba el mundo. Y esa es la relación intrínseca, hermanos y hermanas, en la creación de la humanidad y sobre todo con hechos. Eso tenemos que entenderlo y no tenemos por qué tener miedo a hablarlo, ni a comprenderlo, ni a estudiarlo. Sabemos que hecho no lo creó nadie, que cuando la luz se expandió ya Hecho estaba ahí, y sabemos lo que prometió Hecho, destruir la obra de los Dumares en la tierra. Por lo tanto, esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta nosotros para poder explicar mejor. Pero también podemos llevarlo un poquito más al plano terrenal, por llamarlo así de alguna manera. Si usted es capaz de empezar algo en la vida, llévelo hasta sus últimas consecuencias. No deje que alguien lo suplante, no deje que alguien lleve a éxito la idea que usted mismo creó, lo que usted mismo pensó en hacer, y le manifiesta a alguien para que ese alguien inteligentemente al final la desarrolle y se lleve todos sus méritos. Entonces, usted empiece algo y usted mismo acábelo. Ocana es un Odum donde vamos a ver manifestado lo que nosotros siempre le hemos planteado a ustedes, que las cosas aquí vienen en pares, en pro y en contra, en positivo y negativo. Dice Ocana que si no hay bueno, no hay malo.
Y eso es algo imprescindible, importante para poder mantener el equilibrio en la vida. Si usted no conoce lo que es lo bueno, no va a conocer lo que es malo, porque no tiene punto de comparación. Ocana nos habla de eso, de las buenas personas, de las buenas intenciones y de las malas personas y de las malas intenciones. Queda en su libre albedrío cuál de los dos caminos usted va a coger para desarrollarse como ser humano. Eso ya queda en usted. Dice Ocana que en toda adversidad los lamentos hacen a los hombres necios y las buenas acciones hacen a los hombres sabios. Quiere decir que bajo el influjo de Ocana, o usted se lamenta o usted resuelve el problema. O usted es un hombre necio o usted es un hombre sabio. Incluye a las mujeres, por supuesto. Es una cuestión de reacción nada más. Ante un problema, ante una adversidad de la vida, o usted se para a darse lástima y darle lástima a los demás, o usted, como un buen ser humano, se ocupa del problema y lo resuelve. Eso hablamos en Ocana. Dice en Ocana que es preciso tener fe en sí mismo y suficiente confianza para no desanimarse. Es preciso tener fe en sí mismo y suficiente confianza para no desanimarse y tener aún más confianza para no cometer necedades. Entonces estamos hablando de la autoconfianza que tenemos que tener nosotros como ser humano, pero para tener autoconfianza tenemos que conocernos. Tenemos que conocer nuestras capacidades, pero también tenemos que conocer nuestras limitaciones. No todo se puede en la vida. Eso es mentira. Quien le diga a usted que si fulano pudo, ¿por qué yo no? Sencillamente yo le pongo un ejemplo. Javier Sotomayor saltó 2.45 y dígame cuántas personas lo han podido hacer nuevamente. No todo se puede en la vida, eso es mentira. Eso es la justificación de muchas barbaridades que se están cometiendo hoy en día dentro de nuestra religión, queridos hermanos, queridas hermanas. Uno tiene que conocer sus limitaciones, uno tiene que conocer sus potencialidades para no cometer necedades. Ocana nos dice que el que bien hace o mal hace, para así hace, porque usted lo que siembra es lo que va a recoger. Caldo de orugas cultivo una rosa blanca. Decía José Martí, la rosa muy bonita, no huele mucho, pero es muy bonita en su manifestación, pero tiene espina. Y entonces usted decide qué fruto es el que usted va a sembrar, en qué tierra usted va a sembrar. Si usted hace bien, indiscutiblemente, usted no va a obtener mucha recompensa del ser humano, porque lastimosamente hoy el ser humano está muy corrompido o corrupto, como quieran llamarle a ustedes, y los agradecimientos no abundan. Pero aún así, hermano, gracias hermano de Sao Paulo, ¿no? ¿Cómo anda usted? Entonces dice, como el agradecimiento y el respeto hoy en día no abunda en el ser humano, quizás el camino correcto le va a ser más difícil, pero indiscutiblemente en algún momento la vida le va a devolver a usted el bien que usted está haciendo por cualquier persona o en cualquier actividad en la que usted se está desarrollando. Entonces, si usted hace bien, si usted hace mal, el único que va a recibir la recompensa del bien o del mal que haga va a ser usted mismo. Usted mismo va a ser el único que va a recibir esa recompensa. Así como dice Ocana, fíjense que siempre estamos hablando de pro y en contra, que todo el mundo tiene su fin o su muerte. Está claro como el agua, dulce como el agua con azúcar, ¿verdad? Donde todo tiene, donde dicen otro orden que hemos estudiado que todo tiene su momento en la vida, aquí ya definitivamente Ocana nos dice que todo tiene su fin o su muerte. Que algo tiene que morir para que pueda nacer otra cosa y continuar el proceso de evolución mismo de nosotros, de los seres humanos. Eso lo podemos llevar a las relaciones nosotros, a las relaciones de nosotros los seres humanos, a las relaciones sentimentales, a las relaciones laborales, a cualquier tipo de relación que nosotros nos... Marcelo, gracias por estar presente, querido hermano. A todo tipo de relaciones que nosotros nos desenvolvamos en la vida. No solo estamos hablando de IQ
¿verdad? Porque IQ también significa, en su esencia, cese de funciones, de actividad. Estamos hablando aquí que todo en la vida pasa, es pasajero. Y si nosotros entendemos eso, eso nos va a conllevar a vivir más intensamente la vida, y valga la cacofonía y la repetición, a vivir más intensamente nuestro día, nuestro diario, nuestro hoy, nuestro presente, a vivirlo y aprovecharlo al máximo, porque mañana no sabemos, queridos hermanos y queridas hermanas. Dice Ocana que con una atarraya no se pesca un hipopótamo. Con una atarraya no se pesca un hipopótamo. Fíjense qué cosa más importante. Eso. Cuando la gente que ha pescado, que saben de pesca, saben que la atarraya sirve para pescar peces, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que saber es lo siguiente para poderlo entender. A un hipopótamo no se le pesca. Porque cuando hablamos de pesca estamos asociando a peces. Y por las dimensiones del hipopótamo, al hipopótamo se le caza. Porque aunque vive en el agua, es un cuadrúpedo de grandes dimensiones, de un gran peso y una gran talla, que usted no le puede aplicar el mismo método que le aplica a un pez. Por lo tanto, Ocana nos está diciendo a nosotros que los problemas de grandes dimensiones, que las cosas de grandes dimensiones, usted no le puede aplicar la misma solución que a un problemita pequeño. Pero también nos está anunciando que usted va a tener problemas de grandes dimensiones y que la va a tener que solucionar de acuerdo y proporcionalmente a lo que es. Usted no puede irse por la tangente, no puede estar siempre huyéndole a las situaciones, porque aquello va a crecer como un hipopótamo y finalmente lo va a aplastar, lo va a avasallar. Dice Ocana, siguiendo con su propia lógica Ocana, que el monte tiene hierba buena y tiene hierba mala. Por lo tanto, dicen otro por ahí que si usted, ¿cómo es, mi amor? Si no es brujo, no, se me olvidó. ¿Cómo es? Ajá, no se meta brujo si no conoce la hierba. Y Ocana nos está diciendo de que el monte tiene hierba buena y tiene hierba mala. Por lo tanto, hay que tener enseñanza con esto para poder hacer las cosas apropiadamente y como las tenemos que hacer. Ocana también nos dice la versión de Macías y ya nos prescribe la muerte cuando nos dice que un conversador muere por su propia lengua. Nos habla de chisme, de problemas, de estar metido en situaciones que como Ocana es un pedacito del bien o del mal, que existe en toda la extensión, el mal también puede ser una lucha violenta donde se da el traste con la vida suya o de cualquier otro ser humano. Entonces, no hablen demasiado, diga solo lo que sabe y lo que no sabe no lo diga y no se meta en lo que no le importa, en lo que no le incumbe. Cada cual con su problema, cada cual con su karma, cada cual con su vivencia y cada persona llevará el regaño que tenga que llevar en el momento que tenga que ser. Ocana tiene otros caminos, ¿verdad? Y que hablan de la procreación. Quiero decirle, hermano, que por ejemplo, cuando hablamos de Osai, hablamos de los 9 elementos necesarios para el mundo. El noveno es Ocana y es el nacimiento. Ocana nos define a nosotros el nacimiento también. Y tiene un camino aquí que habla de la procreación de la gallina de Guinea. Por lo tanto, estamos hablando del nacimiento constante en Ocana, a partir del hecho que por uno empieza el mundo y por uno se acaba el mundo. Ocana nos define en un camino, a través del camino a la gallina de Guinea, la procreación constante en la vida de la mujer. Estamos hablando también, y es importante que tengamos esto en cuenta, Rafael, que estamos estudiando. No sé si te acuerdas que el otro día estábamos hablando de por qué se le echa las plumas a los orichas cuando le hacemos un sacrificio. Buenas noches, María del Carmen. Bueno, Ocana nos los va a argumentar a través del camino del gallo
cuando estaba yendo a una tierra lejana y cómo fue víctima del engaño. Cómo fue víctima del engaño y finalmente terminaron comiéndoselo. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿verdad? En Ocana estamos hablando de hechos constantemente, en todos los caminos estamos hablando de hechos precisamente por lo que ya habíamos mencionado. Y entonces, como Ocana es el noveno elemento necesario para el mundo, y estamos hablando de la procreación de los niños, Ocana también nos habla de estos elementos que son muy importantes. En Ocana hablamos de que cuando se nos van las bendiciones, de cuando nosotros estamos buscando las bendiciones, porque se nos fueron, precisamente por no hacer las adoraciones, por no seguir los caminos apropiados, por no seguir los consejos apropiados y exactos que nos puedan ayudar a nosotros en nuestra vida. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. En Ocana estamos hablando a través del camino del perro cuando vivía con el leopardo, de cómo una persona puede aprovecharse de otra. Cómo una persona puede aprovecharse de otra. Por su fortaleza, por su grandeza, cómo puede abusar de la ingenuidad y del buen corazón de otra persona. Pero cómo finalmente esto se va a revertir a través de muchas situaciones. Y no siempre vamos a ser fuertes, no siempre vamos a ser jóvenes, no siempre vamos a ser superiores. Y ese va a ser el momento en que aquellos que vienen que ser cobijo, protección, se van a vengar de todo lo malo que hemos hecho en la vida y que no hemos hecho por ello. En Ocana también estamos hablando en ciertos y determinados caminos de cuando la persona es incomprendida hasta en su profesión a través del camino de las canastas de constructor de canastas, y cómo con la ayuda del lenguaje o de hecho por otros caminos podemos lograr que nuestra profesión sea comprendida, que nuestra profesión sea entendida y finalmente persistir en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en Ocana usted empieza una actividad determinada, un negocio determinado, por ejemplo, y estamos hablando del negocio, y las personas quizás no entiendan lo que usted está proponiendo, y por eso usted no, vamos a decirle en el negocio, no venda al principio. No venda al principio. Y por eso puede estar atrasada económicamente un tiempo determinado. Pero tiene que persistir. Tiene que persistir. Y siempre va a encontrarle una ayuda de alguien que va a entender lo que usted está haciendo y se lo va a proporcionar. Le va a proporcionar la propaganda, por llamarlo en un lenguaje coloquial y de la actualidad. Gracias a todas las personas que me la puedan compartir y a aquellos que nos están viendo desde el silencio, también muchas gracias. Ocana también habla de un camino de matrimonio entre Changó y Oyá, pero con el picantico, por llamarlo así de alguna manera, donde en este caso en Ocana la mujer es más poderosa que el hombre, se hace más poderosa que el hombre en Ocana. Hablamos de eso, ¿verdad? Entonces en este camino nos advierten a nosotros de que la señora, la que va a estar con nosotros, se va a hacer mucho más poderosa que nosotros en la vida, en cualquier ámbito en el cual se desarrolle. Yo siempre he dicho que la mujer es superior a nosotros, pero en Ocana nos lo dice clarito y raspado, como se dice en Venezuela. Entonces usted tiene que estar claro en lo que usted va a hacer en la vida. Usted tiene que estar claro en la persona que tiene al lado y si la va a acompañar en su grandeza y que se va a invertir los papeles, porque siempre decimos desde el punto de vista machista que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y cuando hablamos de eso, sabemos que hablamos de la mujer que nos fría, que nos lava, que nos cocina y que las tenemos esclavizadas como fue, ¿verdad? No, en este caso es al revés. En este caso hay que decir, dice Ocana, que detrás de una gran mujer tiene que haber un gran hombre que la comprenda. Que la comprenda y que le ayude también a lograr sus sueños.
Ocana. Ocana, estamos hablando de las relaciones también, de cuando Gun estaba buscando esposa y la encontró, pero increíblemente Ocana nos habla a nosotros de buen carácter, de cómo mediante la dulzura, el cariño, el buen carácter, el buen trato, usted puede encontrar pareja, ya sea hombre o ya sea mujer. Ocana nos está hablando a nosotros también de la preparación que tenemos que tener desde el nacimiento nosotros como seres humanos para la vida, porque esto es una jungla, ¿verdad? Como dice el camino del pez bagre, que te le comían los hijos, y como hizo el bo, y nacen con espinas, y ya sabe que el bagre se da por donde quiera, y es un pez que abunda en todos lados. Entonces aquí hay que hacer como el pez bagre, hay que desde nacimiento darle todas las enseñanzas a los muchachos y a las muchachas para que salgan a esta jungla a sobrevivir y no se los coman y no ser víctimas de los depredadores. Esto que hay en la vida y que hay en las redes sociales y que hay en todos lados. Ocana también, Ordun y Salayé de Changó, hermanos y hermanas. Por cierto, Ordun y Salayé de Changó. Ocana nos habla a nosotros de la lucha de Changó, de las problemáticas que tenía Changó y cómo él tenía que prepararse para su guerra, para poderla vencer. Ocana también nos habla del olvido de la adoración a los orichas, pero esta vez a través de un camino de hecho, porque sabemos que en Ocana estamos hablando de hecho del nacimiento de la luz, de lo que se vio por primera vez y que ha hecho nadie lo creó, que es una deidad en sí misma. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y cómo podemos interpretar el hecho de que las personas pueden olvidar eso porque alcance cierto y determinado estatus, porque alcance cierto y determinada preeminencia. Entonces ya no me sirve el oricha, ya no me sirve porque ya alcancé lo que yo quería y por lo tanto lo voy a dejar de un lado, lo voy a dejar que cojan polvo ahí en el canastillero y solo me voy a acordar de Santa Bárbara cuando truena. Son elementos que Ocana nos habla a nosotros como Ordun picado, que no podemos olvidarlo para poder entender después el Ordun compuesto. Ocana tiene sus propios pataquíes, que por cierto ya lo hemos ido subiendo a nuestro canal de YouTube para que los puedan entender. Estamos hablando del pataquí del Beello o del Majá, del porfiado, del incrédulo, Arosillén y el Oiré. Cuando hay interés, no hay, amigo, me voy a tener aquí un momentico. Cuando no hay interés, cuenta que la mamá estaba angustiada porque el hijo se iba, que era gobernador de una tierra, se iba a otras actividades, a otro lado. Y él le dijo a la mamá, no se preocupe, que yo aquí dejo mis amigos encargados de esta situación. Bueno, finalmente, de modo resumido, cuando el hombre vira, resulta que los amigos habían hecho desastre y lo habían traicionado. Y acuérdense que eso también se manifiesta en Ocana, en Hilache Porá, perdón, pero en Ocana también juega un papel preponderante. Cuando usted vaya a salir de su posición, usted tenga cuidado a quién le va a dejar el mando, porque cuando regrese no se va a encontrar absolutamente nada. Dice Ocana en otro de sus pataquíes que se llama Para que haya bueno tiene que haber malo y el pendenciero. Son hermanos y hermanas que hay que estudiar de Ocana para poder entenderlo un poquito más a profundidad, lo que expresa y cómo se van a juntar ahora en el Ordun Eyilá Tonti Ocana. Dice Eyilá Tonti Ocana, queridos hermanos y hermanas, la paja verde, la paja seca le dijo a la verde, cuando yo finalice mi vida, tú comienzas la tuya. Y estamos hablando de que todo tiene su fin y su muerte, como dijo Ocana. O sea, la paja seca le dijo a la verde, cuando yo finalice mi vida, tú comienzas la tuya. El ciclo normal de la vida, el ciclo normal que nos desarrollamos nosotros. Pero también estamos hablando de la rotación de la vida, de la perpetuación de la vida en la tierra a partir de Eyilá Tonti Ocana. Aquello que crece, el padre que crece, se desarrolla, etcétera, y los procesos que finalmente
morimos, como dice, como nos han enseñado en la vida. Pero la necesidad que tenemos nosotros y la obligación que tenemos nosotros, no solo como Loricha, sino como seres humanos, de dejar un legado en la tierra, significa esa paja verde que aún no ha procreado, no ha crecido, no ha nacido ni ha madurado. Dice Eguilá Tonti Ocana que el hombre es el lobo del propio hombre. Sin lugar a dudas, nosotros depredadores naturales no tenemos, y como no tenemos depredadores naturales, nos convertimos en nuestros propios depredadores. Díganme si es verdad o si es mentira cómo se desarrollan las cosas en la vida real, pero cómo lo manifestamos nosotros aquí en las redes sociales, donde lejos de ser hermanos, lejos de ser hermanas, lejos de entendernos en nuestras diferencias, que eso es lo que nos diferencia a nosotros los animales, es precisamente eso, el entendernos en nuestras diferencias y el entender que otra persona puede pensar diferente, tener otros argumentos y que esa es su verdad y hay que respetarla. No, todo lo contrario, salimos a agredirla, nos agreden y formamos todo un arroz con mango que finalmente no le va a dar ningún provecho a nadie. Y como yo estaba mirando hoy un obá que me decía que si seguimos así, estamos llamados a desaparecer. Estamos llamados a desaparecer precisamente por esto. Estamos llamados a desaparecer por las incongruencias. Estamos llamados a desaparecer por las enemistades que estamos creando. Y yo conversaba con un amigo hoy, por ejemplo, ya nadie va al monte a buscar la hierba, ya nadie se mete a las 4 de la mañana a buscar una hierba, ya nadie sabe nada de las hierbas, ya uno llama, phone call, y te traen de la botánica las hierbas, y tú no sabes si la cortó un consagrado, si no la cortó un consagrado, si la cortó un onzainista, si no le rindió mosforibales al monte, si no dejó el ardimú que tiene que dejar para, etcétera, etcétera, y muchas cosas más. Entonces después son estas cosas que hemos hablado, que hablan muchos hermanos y hermanas de que no viene oricha, que no viene espiritualidad, que no viene mucho a la tierra. Y si el hombre es el depredador del mismo hombre, el hombre es el lobo del mismo hombre, nos dice Eguilá Tonti Ocana. Entonces tenga cuidado, prepárese y siempre esté activado, porque dice Eguilá Tonti Ocana que la suerte como mismo viene se va corriendo, y usted puede ser rey por suerte o por herencia, nos dijo Eguilá. Y entonces aquí hay que estar pila, como dicen en otros países. En Venezuela dicen, hay que estar pila, como dicen en Venezuela. Cuando usted vea que la suerte le sonría, aprovéchela. Porque como también se dice de otra manera, cuando el tren pase, si usted no se montó, ahí se quedó. Entonces, tiene que estar activado, tiene que estar preparado, tiene que estar con todos los conocimientos a flor de piel, para cuando llegue su momento, querido hermano, querida hermana, lo aproveche al máximo y se desarrolle usted como ser humano, se expanda en todas potencialidades y en todas posibilidades. Dice Eguilá Tonti Ocana que por mucho que tuvo en muerto, por muchas posesiones que tuvo en muerto, al final le bastó con una caja. Por mucho dinero que tuvo, por mucho poder que tuvo en muerto, al final le bastó con una simple caja. Entonces Eguilá Tonti Ocana, ¿de qué nos está hablando? De la mortalidad de nosotros, de la fragilidad de nosotros como seres humanos, de no creernos oricha en la tierra, de no creernos los sacerdotes supremos en la tierra, ni que tengamos la verdad absoluta en nuestras palabras. No tienen por qué creernos, ni tienen por qué creer en la absoluta verdad de lo que estamos diciendo. Solo crean en las cosas que pueden ser comprobadas, hermanos y hermanas. O a partir de que usted conozca a la persona que está hablando y pueda certificar que es una persona
correcta y de buenos pensamientos y que lo que está diciendo es verdad. Eyilá Tonti Ocana, ¿verdad? Es importante. No se crean más cosas. Si al final, por mucho dinero que tuvo muerto, le bastó con una caja. Dice Eyilá Tonti Ocana que el pobre es esclavo del rico. El rico es esclavo de Dios y ambos de IQ. El mundo es una cabaña donde la finalidad es IQ. Aquí no hay remedio. El pobre, el rico, el que más tenga o el que menos tenga. Siempre vamos a tener que rendir cuentas y vamos a donde IQ. Ahí es nuestra cabaña, es nuestra meta. Y eso nos debe llamar a la reflexión a nosotros como ser humanos. Como mismo decía el anterior, que por mucho que tuvo el muerto, con una caja le bastó. Aterricen. De verdad, aterricen. O aterricemos, porque no me voy a separar y también me las voy a aplicar. Aterricemos, pongamos los pies en la tierra. Practiquemos la cordialidad, la humildad. Que humildad no quiere decir ser pobre, ni muerte de hambre, ni andar sucio. Yo no estoy hablando de eso. La humildad para mí es mucho más que vivir en condiciones paupérrimas. La verdad, la humildad es entender al ser humano, compartir con el ser humano en las buenas, pero sobre todo en sus dolores y en sus frustraciones. ¿Verdad? Por eso Eyilá Tonti Ocana nos dice que el suicidio no es la solución de nada. No le huya al problema, ya lo hablamos anteriormente. No le huya al problema. Esa es una forma fácil de solucionar el no estar. Esa es la forma cobarde de decir, no está, ya, pero el problema va a seguir y quizás va a seguir con sus descendientes y familiares. Eso es importante que lo entendamos. Eyilá Tonti Ocana nos dice que por mucho que usted le saque peces al mar, siempre van a quedar peces. Por lo tanto, usted todo no lo puede abarcar. Usted todo no lo puede tener. Usted todo no lo puede tener. Usted tiene que tener medida en las cosas, en la vida. Y tiene que saber qué es lo que le toca. Porque en el momento que tengamos esto bien claro, nosotros vamos a aprovechar mucho más lo que la vida y Oricha nos brinda. Lo vamos a disfrutar más en la justa medida y con más intensidad. Dice Eyilá Tonti Ocana que la persona se olvida de quien lo ayudó. Dice el refrán que cuando uno mejora se olvida de quien lo ayudó. Y otra manera de decir que usted es mal agradecido, que usted puede llegar a ser mal agradecido o que no sea mal agradecido o mal agradecida. No se olvide nunca que cuando usted mejore es porque alguien le tendió la mano, ya sea con un consejo, ya sea con un dinero, ya sea con una conversación, con algo, con una orientación, a veces suficiente para poder lograr algo en la vida. Y cuando usted llegue a ese estatus que usted quiere lograr, no se olvide que siempre hubo personas que se quedaron allí, pero que lo ayudaron. Y que gracias a ellos, usted logró lo que tiene hoy en día. Aprendámonos eso. Y eso también es ser humilde, saber reconocer el papel de las personas en nuestras vidas. La importancia que pueden tener las personas en nuestra vida, que quizás a veces no es perenne, no es siempre, son pasajeros, pero como dice mi esposa, hay personas que son como ángeles que pasan por la vida de uno a dejarnos una enseñanza y se van. Y eso siempre tenemos que tenerlo presente y acordarnos de hecho. Dice aquí Eyilá Tonti Ocana que Changó se cobra lo que usted no puede. Definitivamente Maferefun Changó, tanto en Eyilá y en Ocana, que es el Ordun y Salayé de él. Así que imagínense, déjeselo todo a Changó, que Changó es el que se va a encargar de cobrarse todo lo que usted no pueda. Y en uno
de los mensajes me pusieron que la persona está atrasada económicamente en Ocana, pero dice Yehilah Tonti Ocana que no se abochorne de su situación. ¿Quién no ha estado aquí en horas bajas? ¿Quién no ha estado aquí en horas altas? Sencillamente Yehilah Tonti Ocana nos dice, aprovecha el momento, porque la suerte pasa corriendo. Convierta la suerte en la realidad de su vida. Siembre algo bueno para que dé prosperidad. Pero cuando usted está en hora baja, no se arrepienta ni se abochorne de esa situación, porque más para abajo no puede ir, solo le queda subir. Que eso le sirva de acicate, que le sirva de empuje, que le sirva de fuerza para poder usted subir en la vida y poder lograr algo, no solo por usted, sino por aquellas personas que dependan de usted y que los rodean, que esperan de usted algo bueno en esta vida. Eso es importante. Yehilah Tonti Ocana, el que hace la ley, hizo la trampa. Caballero, eso no tiene discusión ninguna. Cuando hay una gente que siempre está, no, esto, aquello, es porque está escondiendo sus propias miserias. Es porque está escondiendo sus propias verdades. Es porque está escondiendo sus propios delitos, sus propias faltas en la vida. Entonces vivamos un poco más desregularizados, ¿verdad? Y seamos más felices. Con la verdad siempre vamos a ser felices. Mostrándonos como somos, sin tapujos, sin complejos, vamos a ser felices. Igualito que salimos por aquí, cuando nos conozcan en persona, algunas personas tienen que tener la misma impresión. Porque entonces ¿qué estamos viviendo? En el mundo de las caretas. Yehilah Tonti Ocana, eso hay que tenerlo en cuenta. Y hablando de la mujer, Yehilah Tonti Ocana dice que aquel que pelea con su mujer pierde la bendición de Dios. Caballeros presentes y los que nos puedan ver en otro momento, dejen las peleas con las mujeres. Las mujeres están 24/24 con los guantes puestos. No tienen descanso. Las mujeres son una voluntad y un corazón tan grande que hasta durmiendo pelean. No pierdan tiempo en eso. Váyanse para el gimnasio, drenen la fuerza en el gimnasio, drenen la bravura corriendo, pónganse a cocinar, a criar a los perros, pero no se enreden en una pelea con una mujer, caballero. Van a perder, porque van a perder. Entonces, let it go, déjenlo pasar. Déjenlo pasar. Y no crean que se les va a olvidar, hermanos y hermanas, con todo el respeto que se merecen las damas, para los caballeros que están aquí, no crea que se le va a pasar. No es que, oye, no, ya se le pasó, mañana hablamos. Mañana no, dentro de 20 años te vuelvo a hablar de lo mismo. Entonces no pierden el tiempo porque van a perder la bendición de Olofi. Así de sencillo. Acuérdense que la mujer hizo el bo y nosotros no hicimos el bo. Entonces las bendecidas son ellas. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y Yehilah Tonti Ocana dice que aquel que firma sin leer regala sus propiedades. Entonces, no se dejen engañar. Ya hablamos tanto en Yehilah como en Ocana que hay que estar activos en la vida, hay que estar preparados en la vida. Todo lo que le den a usted en la mano para leer, léalo. Y si no lo entiende, no firme. Porque si no está activo, el soldado en tiempo de guerra no duerme. Si no está activo, lo van a entregar, le van a hacer la trampa y lo van a traicionar. Son elementos que ustedes pueden apreciar quizás en nuestra conversación, cómo Yehilah y Ocana van aportando cada uno características que, por cierto, tienen características similares a partir de Maferefun Changó, el Eguá hecho y la manifestación importante que tienen en ambos Odun para nosotros, Egun también, por supuesto, ¿verdad? Tienen sus propios pataquíes. Estamos hablando del pataquí del gato y la guinea, la maldición y la mariposa y el hombre incrédulo. Son pataquíes que como ya lo habíamos afirmado, estamos subiendo poco a poco por nuestro canal de YouTube, Rescate y Valores Yoruba, para aquellas personas que les gustan los pataquíes. Allá pueden ir a ver algunos que hemos ido subiendo poco a poco de manera resumida, pero que les va a dar un poquito más de visión y un poquito más de
de elementos religiosos para poder dar un consejo y poder entender de dónde nosotros sacamos las cosas para poderlas llevar a la persona como tal. No somos meros repetidores de refranes, ni mucho menos, sino tenemos que tratar de lograr de llevar estos refranes al ser humano que tenemos delante. Como siempre, espero haberle traído una interpretación diferente que les pueda ayudar mucho, así como me ayuda, que ustedes me retroalimenten, como María Carmen, que siempre pone sus dichos que son bienvenidos y que me ayudan a comprender un poquito más las cosas, y otros hermanos también que nos están viendo desde el silencio. No tengan pena en poner aquí no bloqueamos a nadie. Gracias a Dios hemos logrado mantener una conversación amena y de respeto entre todos, para lo cual yo soy el más agradecido. Como siempre les digo, que las luz de Dios Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo, y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su Oba Gení Oríate y Fa Olá Oló Batalá. Pasen buenos días, buenas tardes o buenas noches donde quiera que se encuentren en este mundo.